Mi vida, antes de recibir la adopción, yo la podría sintetizar en una palabra, una búsqueda muy intensa de Dios. La infancia que pasé fue un poco especial. Mis papás se casaron muy jóvenes. Él tenía 19 años y ella tenía 16. Y mi papá no tenía trabajo fijo, era comerciante y frecuentemente no teníamos dinero para pagar la renta donde vivíamos. Entonces, durante mis primeros 5 años de vida, cambiamos de casa 25 veces. Cuando yo tenía 6 años, a mi papá lo metieron a la cárcel por un fraude que cometió. Y cuando salió, 2 años después, era abiertamente alcohólico. Y de esa manera vivimos hasta que cumplí 10 años. A esta edad mi mamá se separó de mi papá. Y cuando yo tenía 13 años, se volvió a casar con mi padrastro. Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años, lo mataron en la calle. Y a mí me tocó ir a identificar su cuerpo. Pero esa ausencia de padre dejó en mí un hambre de afecto. Mi papá era el que me daba el afecto. Mi mamá era la que ponía los límites. Entonces yo me quedé con una hambre muy intensa de papá, que se convirtió en una búsqueda de Dios. Desde los 14 años empecé a buscar a Dios en diferentes lugares, en religiones, iglesias, grupos esotéricos, todos los lugares donde yo pensé que podía estar Dios, acudí a ellos. Hasta estuve 8 años en un grupo esotérico, y después de ese tiempo, papá se me manifestó en un sueño. Mi hijo mayor estaba recién nacido, él ahorita tiene 38 años. Y entonces Dios se me manifestó como un ser de 7 dimensiones. Yo hasta esa época me consideraba un ateo en busca de la verdad. Y cuando Dios se me reveló y pude concebir a Dios como un ser, decidí que iba a buscar a Dios. Y entonces me declaré un creyente en búsqueda de Dios. Y decidí salirme de los grupos donde estaba. De hecho, Dios me habló y me dijo que quería que me saliera. Yo me quedé muy asombrado cuando recibí ese mensaje, y dije, es que si me saliera me sentiría como huérfano. Pero una voz me respondió y me dijo, Dios es el padre de todos los huérfanos. Entonces decidí dejar ese grupo y suspendí mi búsqueda de Dios por 7 años. Cuando tenía alrededor de 40 años, me invitaron a tomar un cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica. Y yo asistí, y en ese cursillo tuve una experiencia muy interesante. Me di cuenta que mi vida había sido una tierra desértica, agrietada, resquebrajada, y que en ese cursillo la gente se pone a orar por los asistentes varios meses antes para que sean tocados por Dios, y yo fui tocado por Dios. Me di cuenta que había faltado amor en mi vida y yo me había hecho una persona muy seca. Entonces el amor de Dios, yo sentí que estaba regando mi tierra y que algo podía florecer nuevamente en ella. Y sentí dentro de mí como un río subterráneo muy, muy potente, pero no lo pude contactar en ese momento. Después del
cursillo de cristiandad me di cuenta de que el cristianismo no era una religión muerta como yo pensaba. Entonces empecé a buscar a Dios dentro del mundo cristiano. Estuve en la Iglesia Católica durante 10 años. En paralelo, los últimos 7 años estuve en un grupo cristiano en el cual duré 18 años en 2 congregaciones de ese grupo. Luego me pasé a un grupo cristiano pentecostal, y en esa relación con iglesias cristianas, en el año 2000 yo tuve contacto con Cristóbal Montealegre en Tabasco, y bueno, establecimos una buena relación, y en el 2011 yo lo empecé a buscar nuevamente por internet y logramos contactarnos, y él me platicó lo que papá le estaba dando, y me invitó a participar de los grupos de iTransform. Yo acepté y empecé a tomar los procesos de iTransform, y bueno, fue una sorpresa las ideas diferentes que yo no había escuchado en el mundo cristiano acerca de la adopción, de que Dios quiere hacernos parte de su familia, que nos quiere engendrar en una nueva naturaleza. Y bueno, estas ideas, conceptos, al principio me parecieron extraños, pero poco a poco los fui asimilando y me fui dando cuenta y convenciendo de que eran realmente bíblicos, y que era realmente el mensaje que Jesús había venido a traernos. De modo que en cierto momento los procesos fui invitado a ser adoptado, y yo acepté con pleno conocimiento y con plena convicción el ser parte de la familia de Dios y iniciar un proceso de transformación. La experiencia al participar en los grupos de iTransform es en realidad un borrón y cuenta nueva. Hay que tirar a la basura todos los conceptos, ideas que uno adquirió anteriormente para poder empezar como un bebé, a conocer el mensaje, las promesas de Dios como nuevas. Y yo venía con muchas ideas equivocadas, con muchos, le llama la Biblia fortalezas en mi mente, en mi corazón. Y bueno, el facilitador de iTransform tuvo que hacer un trabajo intenso para ayudarme a liberarme de estas ideas equivocadas. Realmente fue papá el que lo hizo, y Jesús, mi hermano, quienes estuvieron trabajando por medio del facilitador para destruir todas las fortalezas y conceptos e ideas equivocadas que yo tenía. Lo que más me costó trabajo aceptar y asimilar era que yo era amado por Dios, que yo era la perla de gran precio por el que papá dio lo más valioso que tenía, y ese tesoro escondido en el campo por el que Jesús entregó su vida. Y bueno, poco a poco
papá me fue convenciendo de que me amaba, de que su amor era real y que él quería tener una relación íntima conmigo. Yo acepté y empecé a vivir en esta relación y pude comprobar el versículo que dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mi sed de Dios ha estado siendo saciada y estoy teniendo y viviendo una relación muy intensa con mi papá y con mis hermanos en los grupos de iTransform. He estado en 2 grupos y han sido experiencias preciosas y relaciones muy fraternas y muy intensas con mis hermanos. ¿Cómo estoy viviendo mi adopción ahora? Bueno, creo que la mejor palabra para describirlo es fiesta, festejo, ágape. Es una fiesta a la que me ha invitado mi papá. Yo pasé mucho tiempo, como en la parábola del hijo pródigo, viviendo los 2 papeles de los hermanos que creían que era por lo que hacían o por lo que no hacían que su papá los amaba. Y Dios me ha convencido de que no tiene nada que ver con lo que yo hago, sino con lo que yo soy para Él. De modo que me he despojado de estas vestiduras que traía y he vestido el vestido de fiesta que papá me ha dado. Me cambió mi calzado, me puso un anillo en la mano y me invitó a entrar a la fiesta y yo entré. Y es lo que estoy viviendo. Yo he podido darme cuenta que Jesús sigue vivo, sigue caminando por las calles y los pueblos y aldeas de las ciudades, y ahora Él vive en mí y Él se manifiesta y Él habla con personas y les da paz, les da esperanza y sobre todo invita a la gente a entrar a formar parte de su familia. Y es un regocijo ser parte de la familia de Dios. Y este pasaje del apóstol Pablo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy empezando a tener esta vivencia. Estoy en el proceso de asimilar, de aceptar que mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo y que eso me ha traído la libertad que siempre anhelé, la libertad de poder vivir el amor de Dios al lado de mi papá y de mi hermano Jesús. Y bueno, la palabra fiesta creo que dice lo más ampliamente lo que es mi vivencia.